se conoció un nuevo informe de política monetaria cuya estimación de crecimiento se ajustó a un intervalo de entre 1,75 a 2,75%. Es en línea con una inflación que aún se mantiene distante del rango objetivo del Banco Central. La presidenta de la entidad, Rosana Costa, afirmó que la inestabilidad será un factor presente en el escenario económico de 2025, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su optimismo sobre una posible mejora en la segunda mitad del año. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo. Buenos días, Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y claro, porque la volatilidad entonces aparece como una palabra que preocupa al Banco Central. Por eso, pese a que la presentación de este primer informe de política monetaria trae nuevas cifras y el mercado coincide en que no tenemos que bajar la guardia. Y al parecer tampoco bajar la tasa de política monetaria, que recordemos hoy se mantiene en un 5%, porque como sostuvo la propia presidenta del Instituto Emisor, Rosana Costa, se vislumbran apenas 2 recortes para lo que sería el transcurso de 2025. El anuncio de aranceles por parte de Estados Unidos y la respuesta de los países que están siendo afectados han dominado la agenda. Eran parte de las palabras ayer entonces de la presidenta. Y vaya que es cierto, porque incluso cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, ayer emitía declaraciones asegurando que no somos subordinados de nadie, refiriéndose, cierto, a temas de política exterior, claro que tiene razón, pero es innegable, también señalan los economistas, que tenemos un grado de dependencia o de codependencia importante. Los riesgos externos, entonces, dice el Banco Central, empiezan ya a transmitirse a lo que es el desarrollo de la economía local, y las cifras, tanto de crecimiento, pero también de inflación, se corrigen levemente al alza, pero se corrigen. ¿Qué podemos decir sobre la actividad económica? La proyección de crecimiento pasa del IPOM de diciembre ahora a un 1,75 a un 2,75%. Ese sería el rango de crecimiento para 2025, mientras que vuelve a situarse a la baja a partir de 2026. El informe destaca que esto se debe en parte al repunte de la economía que hubo a fines de 2024. Recordemos una cifra que se conoció a través del reciente informe también de las cuentas nacionales, que da cuenta de un crecimiento de un 2,6% del PIB el año pasado, que está incluso por encima de las expectativas que tenía el propio Banco Central, y que estuvo impulsado por las exportaciones, principalmente ligado a sectores como el agro, el comercio mayorista, la evolución también más positiva de lo que es la industria alimentaria y un empuje también por la llegada de turistas extranjeros a nuestro país. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, partió destacando lo que son otros datos positivos que señala este nuevo IPOM. Tenemos que la demanda interna sube de un 1,9 ahora a un 2,5%. Vemos también un leve repunte de un 0,1% en lo que va a ser la inversión para este año, y el consumo, que también va al alza de un 1,6 a un 2% este año. Sin embargo, sobre lo que es la inflación, que también está al alza, el titular sostuvo que la cifra debería empezar a converger a la baja a partir de la segunda mitad de 2025. Se constata también una trayectoria de control de la inflación y que va claramente a disminuir durante la segunda mitad del año, una vez que los aumentos de tarifas eléctricas que tuvimos desde mediados del 2024 se vayan incorporando a la base de comparación del IPC. La inflación también puede irse ajustando a la baja en la medida que se van corrigiendo estos factores de carácter más estadístico. A ver, y es importante aclarar que era sabido por los economistas, por el mundo político, que la primera mitad de este año la inflación se iba a acercar peligrosamente a un 5%, por lo que tenía que ver, cierto, con este traspaso de la última alza de las cuentas de la luz en enero pasado, ¿cierto? Pero también hay otros componentes que se señalan en este informe de política monetaria y que son importantes de analizar porque están teniendo incidencia directa en el panorama inflacionario, que tiene que ver con los costos, ¿cierto?, del transporte externo, mayores costos laborales también, y la depreciación importante que hubo tiempo atrás en el tipo de cambio. La presidenta del Banco Central sostuvo que estos factores de shock son más bien transitorios o se pueden corregir al menos en este periodo de 2 años plazo que se fija el Banco Central para alcanzar lo que es su meta de convergencia, recordemos, al 3%. De ahí que sostengan que lo que más bien los tiene preocupados ahora tiene que ver con el escenario macroeconómico externo.
Si bien, en términos generales, el desarrollo del escenario macroeconómico ha sido acorde con lo considerado, el conjunto de antecedentes disponibles apunta a un panorama inflacionario que sigue enfrentando riesgos relevantes, lo que reafirma la necesidad de cautela. Hemos señalado que eventualmente los próximos movimientos de la tasa de política monetaria tendrán presente la evolución del escenario macroeconómico. Recapitulando, en 2024 cerramos con una inflación del 4,8% y para 2025 la proyección es a la baja, pero sin embargo aumenta respecto de lo que había sido el último informe de política monetaria, pasando de un 3,6% ahora a un 3,8% para el cierre de este año. Y si bien en el informe se señala que esta meta que señalábamos, esta meta de convergencia al 3%, se alcanzaría recién a inicios de 2026, de esto sí que no hay consenso en el mercado. Asimismo, los analistas agregan al panorama local lo que está haciendo la discusión importante por el cumplimiento de las metas fiscales. De hecho, senadores de la Comisión de Hacienda le plantearon al Instituto Emisor ayer en el Congreso poder incorporar en lo que es su análisis las advertencias que está haciendo al respecto el Consejo Fiscal Autónomo. El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, fue uno de los que manifestó su preocupación por el cumplimiento de las metas fiscales durante el transcurso de este año. Ustedes señalan de que las remuneraciones vienen creciendo en términos reales. Esa también es una buena noticia. Sin embargo, es claro que el desempleo sigue siendo alto. Yo creo que es útil tener una opinión del Banco Central de dónde ustedes están viendo los principales problemas para absorber mayor mano de obra. Ignacio Muñoz, por su parte, investigador de CLAPE-SUCE, dijo que sin dudas las cifras no están escritas en piedra y tal como lo señala el Banco Central, habrán impactos en materia fiscal sujetos entonces a esta volatilidad que acompañará 2025. Si bien en esta ocasión el rango de crecimiento se corrigió al alza, probablemente también existe una mayor volatilidad dentro de él, por lo que, a priori, no es posible determinar si esta corrección al alza efectivamente se va a reducir en mayores facilidades para el cumplimiento de la meta fiscal. Bueno, y también mencionar que en el marco de lo que están siendo los encuentros por la Asamblea de Gobernadores del BID, ayer el presidente Gabriel Boric en la región de Magallanes entregó algunas declaraciones sobre lo que es el crecimiento para nuestro país, volviendo a asegurar que se aspira a más y señalando entonces que el crecimiento en 2024 de un 2,6% no los deja conformes. Yo no me conformo con ese 2,6%, creo que Chile puede más y tenemos que volver a acercarnos a cifras de 4% para arriba. Pero para eso necesitamos que el Estado saque adelante sus compromisos, por ejemplo, la reforma de permisos. El ministro Grau no está hoy día presente acá porque tuvo que viajar para tramitar la recta final de la reforma de permisos, en donde esperamos llegar a un acuerdo en el Senado, ya está en segundo trámite. Estamos haciendo la pega. Fórmulas para crecer entonces, en eso sí que hay un consenso transversal en el mercado, de ahí el guiño que hacía entonces el mandatario en sus palabras a otro proyecto emblema de lo que sería esta administración en caso de aprobarse, que justamente se vota hasta total despacho hoy en el Congreso. Pero acá lo cierto, Katy Tomás, es que hay muchos factores en juego, son muchas las cifras que están sujetas a cambio y también distintos factores, tanto del panorama local como internacional, que estarían presionando. De lo que sí hay más certeza, si lo decía ayer la presidenta del Banco Central, es que vamos a tener apenas 1 o 2 recortes de la tasa de política monetaria en el transcurso de 2025 y que se materializarían recién a fines de año de apenas de 25 puntos base. ¿Qué quiere decir esto? Que la TPM entonces va a seguir siendo alta, lo que afecta por supuesto lo que son las tasas de largo plazo y los bancos, por ejemplo, repercutiendo nuevamente en el bolsillo de los chilenos a propósito de una inflación entonces que se mantendría alta. A ver, la inflación va a caer a final de este año, eso es lo que se prevé, pero el resultado final del año se estima que va a ser un poco mayor al previsto. Por lo tanto, inflación alta en el primer semestre. Esto es muy duro para los bolsillos, muy duro para las personas que tienen sus sueldos fijos y evidentemente muy duro para quienes se endeudan. ¿Por qué? Porque la tasa, como tú dices, sigue alta. Va a bajar a fin de año seguramente, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero tasas altas para créditos hipotecarios, para los créditos de consumo, para el endeudamiento en general. Eso por una parte. Que es una inflación que cede poco,
Y lo segundo, claro, se pronostica un crecimiento un poco mayor. A ver, ¿cuál fue la diferencia con respecto a la proyección anterior? De 0,25%, ¿no es cierto? Más. Si tampoco esto es una explosión de crecimiento, ni mucho menos. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que sigue existiendo la pregunta de que si este endeudamiento se ha producido el crecimiento se ha producido por el mayor endeudamiento. O sea, si uno le agrega benzina, pero la benzina es prestada, bueno, evidentemente que uno puede correr más rápido, pero hay que pagar eso en algún momento. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Me llamó la atención, Vanessa, a ver, ¿cómo te lo voy a decir? La extrema precaución que tiene este IPOM respecto del endeudamiento. Dice Rosana Costa, esto es desafiante. Sí, pero resulta que el Consejo Fiscal Autónomo dice hay que bajar en 1.500 millones de dólares y eso tendría que hacerse ahora en abril. Y resulta que no hay un pronunciamiento firme con respecto a eso. Recordemos que el Banco Central tiene consejeros que están cuoteados. Quizá qué negociación hubo ahí entre sectores del oficialismo y de la oposición, porque así está cuoteado, pero algo hay que con respecto a este crecimiento, a este endeudamiento, hay una especie de falta de sintonía fina con el Consejo Fiscal Autónomo en cuanto a la firmeza con que habla el Consejo y cierta debilidad o diplomacia con la que habla el Banco Central. No sé si ayer fue comentario o comentado todo esto o simplemente una impresión mía. No, fue parte importante del debate a propósito del informe, ¿cierto?, que publica la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo, donde señala que hay que hacer un recorte del 1,6% del PIB al menos hasta el año 2029. De hecho, fue algo transversal que plantearon todos los senadores de oposición y de oficialismo, que estas advertencias, que es importante recalcarlo, no son ahora, no son solo del año 2024, sino que vienen hace muchísimo tiempo atrás, tienen que ser justamente incorporadas en los análisis del Banco Central, cosa que no está haciendo. Recordemos incluso que el Banco Central fue sumamente criticado o hubo un cruce importante el año pasado, en 2024, con el propio gobierno, a propósito de que en uno de los IPOMs no se consideraba del todo lo que iba a ser el impacto por el alza en las cuentas de la luz. Entonces la ciudadanía se vio enfrentada a una inflación que de cierto modo en algún minuto llegó de manera sorpresiva y el banco se excusó diciendo que no se tenían todos los puntos de vista, los análisis a la mano, a propósito también de lo que significaba la volatilidad o shocks más bien transitorios. Entonces también hay que decirlo, el Banco Central comete errores, puede equivocarse y es por eso que personalmente considero que es muy asertiva la argumentación que entregaban ayer los parlamentarios respecto de que estos informes que constantemente está publicando el Consejo deberían ser tomados en consideración. Pero hay varias opiniones, obviamente, como siempre en materia económica, sobre todo cuando estamos empezando el año, con este primer IPOM, Informe de Política Monetaria del mes de marzo. Hay algunos economistas que hablan, lo que decía Tomás, ¿no?, como extrema cautela respecto de la incertidumbre económica mundial y la falta de análisis incluso un poco más profundo sobre esa base, para algunos. Otros dicen que también faltó un análisis mayor respecto del eventual efecto a nuestra economía de los cambios arancelarios, particularmente en Estados Unidos y todo lo que está haciendo el presidente de ese país, Donald Trump. Pero para otros, si bien eso puede quedar en falta o todavía le falta un poco más de análisis, para otros está claro algo que tú decías, ¿no?, que no se va a bajar la tasa de interés como se esperaba que se bajara este año. Rosana Costa ya anuncia un 50 puntos base, ¿no? O 0,5 entre dos bajas en el año en total, y más bien incluso es probable que se suba, porque ni siquiera hay garantía de que se mantenga, sino que eventualmente en algún momento habría una necesidad respecto de aumentar la tasa de interés. Claro, y eso es algo sumamente complejo, sobre todo considerando que en 2024 cerramos con un crecimiento magro del 2,6%, sí, pero que aún así va en alza respecto de lo que fue el panorama económico en 2023. Entonces, en ese sentido, cierto, la necesidad es más bien de bajar la tasa de política monetaria, algo que no va a ocurrir considerando todas las presiones del ámbito externo. Pero un punto importante también, porque claro, ahora está predominando en la agenda, lo decía la presidenta, el tema Estados Unidos-China, pero también tenemos que mirar qué es lo que está ocurriendo en el panorama local. Y un punto que se señala en este informe, que quizás no ha sido tan tocado por la prensa, tiene que ver justamente con que los sueldos aumentan
pero no proporcionalmente a lo que es la creación de empleo. Y de hecho el senador Ruminot lo plantea. Bueno, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes respecto de por qué hay un grupo importante de personas que finalmente no logra ser absorbido por el mercado laboral formal, digámoslo así? Y también ahí es importante analizar quizás cómo se van a materializar estos beneficios que incorpora ahora la ley de reforma previsional, que justamente contempla este bono por año de cotización de 0,1 UF. Quizás eso también va a ser un análisis importante, o el viernes, ¿cierto?, cuando conozcamos nuevamente el Informe Nacional de Empleo. Mira, hay algo que es positivo, que es el aumento de la inversión. Después de una caída el año pasado de 1,4, aumenta la inversión. La base de comparación es baja. El 2023 que cayó, la base de comparación es baja, pero aumenta la inversión. Pero resulta que hablaba el presidente Gabriel Boric en Punta Arenas, lo escuchamos el audio hace un ratito, donde decía lo importante que es crecer, ojalá al 4, pero resulta que, ¿qué dice este informe? Y esto forma parte del legado, ¿no es cierto? Se está hablando mucho del legado. Bueno, que el próximo año el crecimiento va a ser entre 1,5 y 2,5, un país detenido. Con eso no logramos obtener mayores recursos estatales, fiscales, no se logran más políticas públicas porque el rendimiento de la economía es bajo. ¿Cuál va a ser el próximo año? ¿Cuál es la proyección que deja este gobierno? Máximo el próximo año, de acuerdo a los antecedentes de hoy, 2,5%. O sea, tampoco es, y con además la caja fiscal vacía. ¿Qué se hace? Por los gastos comprometidos, ¿no? Y por el déficit que hay. Vamos a ver, Vanessa, qué es lo que sucede con Mario Marcel, con lo que tiene que dar a conocer en abril con respecto a si va a ajustar o no la economía en cuanto al déficit y qué efecto podría tener eso en el crecimiento. Yo creo que esto no está abordado en este IPOM con claridad. Y por lo tanto hay toda una nebulosa al respecto. Yo creo que hubo una negociación política importante en el Banco Central para no referirse claramente a esta situación. Da la impresión, porque si no es imposible que no lo hubiesen ahondado en un tema que es fundamental para los equilibrios económicos y para el crecimiento. Así que habrá que esperar la decisión del gobierno con respecto al déficit. Vanessa.